En el más lujoso edificio centro de la ciudad, cada empleado temía una mujer. La CEO multimillonaria conocida por su fría precisión y cero tolerancia por errores. Una sola mirada de ella podía silenciar un piso entero, pero una ordinaria mañana, mientras ella se preparaba para desatar su furia enfrente de todo el personal, un conserje, un padre soltero quien había recién comenzado a trabajar allí, dio un paso adelante. No gritos, no resistencia, solo una tranquila frase. Y ese momento cambió todo. ¿Podría un hombre con no poder alcanzar el corazón de una multimillonaria? El piso ejecutivo de Torrey Anderson operaba sobre miedo. No el ruidoso, caótico tipo, sino el tipo silencioso que hacía profesionales adultos revisar sus correos electrónicos 3 veces antes de presionar enviar. El tipo que convertía salas de conferencias en campos minados, donde una palabra equivocada podía detonar una carrera. Clarissa Anderson construyó su imperio en control. A los 34 ella dirigía un conglomerado tecnológico valorado en miles de millones, se sentaba en 4 juntas corporativas y tenía su cara en la portada de Fortune 3 veces. Ella vestía trajes a medida en tonos de gris y negro, mantenía su cabello oscuro recogido en una manera que sugería eficiencia sobre estilo y se movía a través de su edificio como el invierno mismo. Sus empleados no la amaban. Ellos la obedecían. La diferencia importaba, aunque Clarissa se decía a sí misma que no. Respeto a través del miedo funcionaba justo tan bien como respeto a través del afecto. Mejor incluso. Amor hacía a la gente descuidada. Miedo los mantenía agudos. Ella llegaba cada mañana a las 6:45. Su asistente sabía tener café esperando. Negro, sin azúcar. La temperatura tenía que ser exactamente 190 degrees. Clarissa una vez devolvió una taza que registró en 187. El personal del edificio aprendió rápidamente. Equipos de mantenimiento terminaban su trabajo antes de que ella llegara. Limpieza ocurría después de que ella se fuera. Las pocas veces ella encontró trabajadores de servicio en los pasillos, ellos se presionaban contra paredes y evitaban contacto visual. Clarissa lo prefería de esa manera. Maquinaria invisible. Todo funcionando suavemente sin ella tener que reconocer las manos que lo hacían suceder. En una mañana de martes a finales de septiembre, la maquinaria se averió. La reunión de revisión trimestral estaba programada para las 9 p.m. Jefes de departamento entraron en la sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 40 con el entusiasmo de prisioneros acercándose a la horca. Ellos tomaron sus asientos en cuidadoso silencio, arreglando carpetas y tabletas con innecesaria precisión. Clarissa entró exactamente a las 9. No saludó. Ella puso su laptop en la cabecera de la mesa y abrió el archivo de presentación. La pantalla del proyector permaneció oscura. Ella hizo clic de nuevo. Nada. El director de TI jugueteó con su tableta. Robert había estado solo en la posición por un mes, aún aprendiendo los sistemas después de que su predecesor se fuera. El sistema debería ser, deme solo un segundo, señorita Anderson. Clarissa no le dio un segundo. Ella no le dio nada excepto la mirada que había hecho becarios renunciar vía correo electrónico en lugar de enfrentarla en persona. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre este problema? Su voz llevaba la temperatura de su café, exactamente calibrada para quemar. La cara de Robert se puso pálida. Yo no. Nosotros probamos todo ayer. Estaba funcionando perfectamente. Claramente no estaba funcionando perfectamente, o nosotros no estaríamos sentados aquí mirando una pantalla en blanco. La sala contuvo su aliento. 14 ejecutivos se convirtieron en estatuas. El teléfono de alguien zumbó.
Ellos no lo buscaron. La presentación debía comenzar hace 3 minutos. Clarissa continuó. Tengo inversores llamando a las 9:15. ¿Qué exactamente es su plan? Robert se puso de pie, moviéndose hacia el proyector con los movimientos espasmódicos de un robot que funciona mal. Sus manos temblaban mientras él revisaba cables. Yo creo que podría ser el puerto de conexión o posiblemente el yo no le pago para pensar. Yo le pago para saber. Sí, señora. Quiero decir, señorita Anderson, puedo tener esto arreglado en... Usted ya ha desperdiciado 5 minutos de mi tiempo y el de ellos. Ella gesticuló a la mesa. 5 minutos multiplicados por 14 personas. Eso es 70 minutos de productividad perdidos porque usted falló en hacer su trabajo. No era realmente sobre el proyector. Todos en esa sala entendieron que el proyector era solo la grieta visible en una estructura Clarissa mantenía bajo constante presión. Cualquier grieta tenía que ser sellada inmediatamente o toda la cosa podría colapsar. Robert se echó hacia atrás del equipo. Me disculpo, señorita Anderson. Esto nunca ha pasado antes. Disculpas no arreglan problemas. Competencia sí. Sus palabras aterrizaron como un mazo. La finalidad en ellas sugería que el empleo de Robert había ya terminado. Él simplemente no lo sabía todavía. La puerta se abrió. Nadie había golpeado. Eso solo era inusual suficiente para hacer cabezas girar. Un hombre en un uniforme gris de mantenimiento entró, empujando un carrito de limpieza. Él parecía estar en sus finales 30, con el tipo de cara que sugería que él sonreía a menudo, aunque él no estaba sonriendo ahora. Cabello oscuro, ojos cansados, la constitución de alguien quien trabajaba con sus manos. Él se detuvo justo dentro de la entrada, absorbiendo la escena, los ejecutivos congelados, la pantalla en blanco. La mirada ártica de Clarissa, actualmente destruyendo lo que quedaba de la compostura de Robert. El conserje, Daniel, de acuerdo al nombre cosido en su uniforme, no se echó atrás disculpándose como la mayoría de la gente habría hecho. Él miró a Robert, luego a Clarissa, luego a la sala llena de gente que parecía haber olvidado cómo respirar. Lo siento, Daniel dijo tranquilamente. Yo regresaré. Él empezó a girar el carrito. Entonces él se detuvo. Algo en su expresión cambió. No miedo exactamente, más como reconocimiento de una elección que necesitaba hacerse. En realidad, Daniel dijo, y 14 ejecutivos se encogieron ante la interrupción. Antes de que me vaya, ¿puedo decir algo? La atención de Clarissa se dirigió hacia él como un foco de búsqueda, encontrando un objetivo. Usted no puede. Por favor, váyase. Daniel no se fue. Él se quedó allí con una mano en su carrito de limpieza, sopesando algo interno. Entonces él habló de todos modos. Estas personas no están tratando de decepcionarla. Las palabras flotaron en el aire como humo después de un disparo. Nadie se movió. Nadie respiró. La sala entera se recalibró alrededor de este momento imposible. Clarissa se giró completamente hacia él. Cuando ella habló, su voz podría haber congelado agua. Disculpe. Daniel encontró sus ojos, no desafiante, no agresivo, pero tampoco retrocediendo. Yo dije que ellos no están tratando de decepcionarla. El sistema falló, no la persona. Todos aquí se presentaron listos para hacer su trabajo. A veces las cosas se rompen. Eso no significa que alguien merezca ser humillado. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Eso había sido tensión. Esto era shock. Clarissa dio un paso hacia Daniel, luego otro. Ella se detuvo a 3 pies de distancia, lo suficientemente cerca para que él probablemente pudiera ver la furia cristalizándose detrás de sus ojos. Usted es un conserje, ella dijo.
cada palabra tallada del hielo. Sí, señora. ¿Usted ha trabajado en este edificio por cuánto tiempo? 5 días. 5 días. Ella dejó ese número sentarse, y en esos 5 días usted de alguna manera se ha convertido en un experto sobre cómo yo debería manejar a mis empleados. No, señora, yo no soy un experto en nada excepto limpiar pisos, pero yo conozco gente, y yo sé cuando alguien está genuinamente intentando su mejor y aún quedando corto sin culpa de ellos mismos. La mandíbula de Clarissa se tensó. Alrededor de la mesa, ejecutivos estudiaron sus manos, el techo, sus propios reflejos en el cristal. Cualquier cosa menos esta confrontación. Lo que yo hago o no digo a mi personal no es de su incumbencia, Clarissa dijo. Usted está aquí para vaciar botes de basura y trapear pisos. Esa es la extensión de su rol en esta compañía. ¿Está eso claro? Sí, señora, eso está claro. Entonces quizás usted debería regresar a ese rol antes de que usted se encuentre buscando uno nuevo. Daniela sintió lentamente. Él agarró el mango de su carrito. Yo entiendo, pero yo aún creo que lo que yo dije era verdad. Ellos son solo personas, y las personas cometen errores. Eso no los hace fracasos. Él giró el carrito y lo empujó hacia la puerta. Las ruedas chirriaron ligeramente en el suelo pulido. Todos lo vieron irse. La puerta se cerró detrás de él con un sonido como puntuación. Por varios segundos nadie habló. Entonces Clarissa se giró de nuevo a la mesa como si nada hubiera pasado. Robert, usted tiene hasta el mediodía para tener este sistema funcionando correctamente. Reunión levantada. Ella salió. La puerta se cerró detrás de ella con el mismo clic definitivo. Los 14 ejecutivos permanecieron congelados por otro momento antes de que alguien finalmente exhalara. En su oficina, Clarissa estaba de pie en la ventana con vistas a la ciudad. 40 pisos abajo, coches se movían como células sanguíneas a través de arterias de hormigón. Desde aquí arriba, todo parecía ordenado, controlado, manejable. Sus manos estaban temblando. Ella las presionó planas contra el cristal hasta que se estabilizaron. Nadie le hablaba de esa manera. Nadie. No sus miembros de la Junta, quienes temían perder sus posiciones. No sus inversores, quienes temían perder su dinero. No sus empleados, quienes temían perder sus trabajos. La estructura entera de su vida dependía de ese miedo. Mantenía las cosas funcionando. Mantenía a la gente en línea. La mantenía a salvo del tipo de decepción que la había una vez casi destruido. Una disculpa no arregla una promesa rota. Ella había aprendido eso a los 22, cuando su socio de negocios, el hombre en quien ella había confiado más que nadie, había vendido sus diseños a un competidor y la había dejado con nada más que deuda y una lección. Confianza era un lujo que ella ya no podía permitirse. Control era el único sustituto fiable. Ella había reconstruido de esa traición. Construyó un imperio, en realidad, y ella lo había hecho asegurándose de que nadie nunca se acercara lo suficiente para lastimarla de nuevo. Miedo mantenía a la gente a la distancia correcta. Miedo los hacía predecibles. Pero este conserje Daniel la había mirado sin miedo. No con desprecio o desafío, solo una calma certeza que hacía sus palabras aterrizar diferente, como si él realmente las creyera, como si él viera algo que ella no podía. Clarissa se giró de la ventana. Su café se había enfriado. Ella lo dejó intacto y regresó a su escritorio, abriendo archivos que necesitaban revisión. Trabajo era fiable. Números no respondían. Hojas de cálculo no juzgaban. Pero por el resto de esa mañana, ella siguió viendo su cara, la tranquila convicción en ella, la ausencia de miedo que todos los demás llevaban como un uniforme.
Ella se dijo a sí misma que no importaba. Él era un conserje. Él aprendería su lugar o él se iría como todos los demás, quienes no podían adaptarse a sus estándares. Para el mediodía, Robert tenía el sistema de proyección funcionando. Para la 1, la revisión trimestral concluyó exitosamente. Para las 2, Clarissa había olvidado todo el incidente, o eso se dijo a sí misma. Pero esa noche, saliendo tarde como siempre, ella vio a Daniel en el pasillo fuera de su oficina. Él estaba vaciando botes de basura con la misma tranquila eficiencia que él había mostrado esa mañana. Él levantó la vista mientras ella pasaba, asintió cortésmente y regresó a su trabajo. No disculpa, no miedo, solo reconocimiento de su presencia, y luego de vuelta a la tarea. Clarissa caminó al ascensor. Las puertas se cerraron. Ella bajó 40 pisos en silencio, pensando en nada en particular. Definitivamente no sobre un conserje quien se negó a tener miedo. Definitivamente no. La mañana siguiente, Clarissa llegó a su hora usual para encontrar una nota en su escritorio, entregada a mano, no enviada por correo electrónico. Eso solo lo hizo inusual. El supervisor del edificio quería a Daniel Hayes despedido inmediatamente por insubordinación. El memo incluía 3 párrafos detallando la conducta adecuada del empleado y protocolos de cadena de mando. En el fondo, una línea esperaba por su firma. Clarissa dejó el papel a un lado sin firmarlo. Ella se dijo a sí misma que lo manejaría más tarde cuando tuviera tiempo. Ella no examinó por qué seguía encontrando razones para no tener tiempo. Jueves llegó. Entonces viernes, el aviso de despido sin firmar permaneció en el cajón de su escritorio, enterrado bajo informes trimestrales. Daniel continuó presentándose para sus turnos, temprano en las mañanas y tarde en las noches, empujando su carrito a través de pasillos vacíos, vaciando cubos, trapeando pisos. Él trabajaba las horas que le permitían estar en casa durante el día. Aunque Clarissa no sabía eso todavía, ella solo notó que él siempre estaba allí cuando el edificio estaba más silencioso. Ella comenzó a notar otras cosas. También, pequeñas cosas que no deberían haber importado, pero de alguna manera sí. Daniel sostenía puertas para la gente incluso cuando sus manos estaban llenas. Él recogía cosas que la gente dejaba caer y las devolvía sin hacer un espectáculo de ello. Cuando la máquina de café en el piso 32 se rompió, él fue quien se quedó tarde para limpiar el desorden, aunque técnicamente eso caía bajo mantenimiento, no conserjería. Otros empleados comenzaron a saludarlo por su nombre. El personal de recepción, los trabajadores de la sala de correo, incluso algunos de los ejecutivos jóvenes, quienes normalmente no reconocerían a alguien en un uniforme de mantenimiento. Clarissa vio esto suceder y sintió algo que ella se negaba a nombrar. Se sentaba en su pecho como una piedra, pesada e incómoda. El lunes de la segunda semana, ella trabajó durante el almuerzo como de costumbre. Alrededor de las 5 de la tarde, ella salió de su oficina para rellenar su café. La sala de descanso en el piso ejecutivo estaba vacía excepto por Daniel, sentado solo en una de las pequeñas mesas. Él tenía un simple almuerzo extendido enfrente de él, un sándwich en un recipiente reutilizable, una manzana, un termo de lo que parecía agua. Junto a su comida se sentaba un libro de bolsillo gastado, el lomo arrugado por múltiples lecturas. Clarissa casi se dio la vuelta. Entonces ella se oyó hablar. ¿Usted lee durante el almuerzo? Daniel levantó la vista, no asustado exactamente, pero sorprendido. Él cerró el libro, manteniendo un dedo entre las páginas para guardar su lugar. Sí, señora. Me ayuda a pensar en algo más que trabajo. Ella se movió a la máquina de café, consciente de su presencia detrás de ella de una manera que se sentía diferente
de cómo ella usualmente registraba a otras personas. La máquina gorgoteó y silbó. Ella no se dio la vuelta, pero ella habló de todos modos. «Usted no está preocupado por su trabajo. ¿Debería yo estarlo?» Clarissa recogió su café y finalmente lo enfrentó. «Usted habló fuera de turno en frente de todo mi equipo de gerencia. Eso típicamente tiene consecuencias». Daniel sintió lentamente. Él dejó su libro completamente ahora, dándole su completa atención. «Yo supuse que podría, pero yo lo haría de nuevo si la situación lo requiriera». ¿Por qué? La pregunta salió antes de que Clarissa pudiera detenerla. Ella nunca preguntó por qué. Ella declaraba hechos y esperaba cumplimiento. Pero de alguna manera este hombre había roto algo abierto en su sistema operativo usual. Daniel consideró su respuesta. Él no se apresuró a llenar el silencio con palabras vacías. Cuando él finalmente habló, su voz llevaba la misma calidad constante que tenía en la sala de conferencias, porque alguien necesitaba decirlo. Ese hombre estaba siendo destrozado por algo que no era su culpa. «Quizás usted me habría despedido por hablar. Quizás usted aún lo hará, pero yo tengo que vivir conmigo mismo de cualquier manera. Y yo no puedo hacer eso si me quedo callado cuando veo algo mal. Usted cree que yo estaba equivocada. Yo creo que todos tienen días difíciles, pero desquitárselas con gente que está intentando su mejor no arregla realmente nada. Solo esparce el daño alrededor». Clarissa sintió su mandíbula tensarse. «Usted no sabe nada sobre mí o con qué yo lidio. Usted tiene razón, yo no». El tono de Daniel se mantuvo nivelado. No defensiva, no acusación, solo simple reconocimiento. «Pero yo sé algo sobre intentar controlar todo porque se siente como la única manera de evitar que las cosas se desmoronen. Yo sé a qué se parece cuando alguien construye muros tan altos que ellos olvidan lo que es estar de pie en el sol». Las palabras la golpearon como agua fría. Clarissa dejó su café con más fuerza de la que pretendía. La taza traqueteó contra el mostrador. «Yo no pedí su análisis». «No, señora. Usted preguntó por qué yo hablé. Yo estaba respondiendo». Ella lo miró fijamente. Él le devolvió la mirada con esos ojos cansados, que de alguna manera aún contenían algo que se parecía a amabilidad. No lástima. Eso habría sido más fácil de descartar. Esto era algo más. Reconocimiento, quizás. Como si él viera más allá de la reputación y el miedo y los 40 pisos de distancia cuidadosamente construida. Clarissa recogió su café. «Disfrute su almuerzo, señor Hayes». Ella salió antes de que él pudiera responder. De vuelta en su oficina, ella estaba de pie en su escritorio sin sentarse, sosteniendo su café sin beberlo, sintiendo su latido del corazón más rápido de lo que debería. Nadie le hablaba así. Nadie la miraba así, como si ella fuera solo otra persona con problemas, en lugar de un problema a ser resuelto o una amenaza a ser evitada. La molestaba mucho. Esa noche, ella se quedó tarde revisando contratos. Alrededor de las 8, su asistente golpeó para decir buenas noches. Clarissa la despidió con un gesto sin levantar la vista de la pantalla. La oficina se volvió silenciosa alrededor de ella. Solo el zumbido de las computadoras y el sonido distante del equipo de limpieza comenzando sus rondas. Ella oyó el carrito de Daniel antes de que lo viera. El ligero chirrido de una rueda que probablemente necesitaba aceite. Ella levantó la vista mientras él pasaba por su puerta abierta, moviéndose hacia la sala de conferencias al final del pasillo. Clarissa lo vio irse. Entonces, por impulso que ella más tarde se negaría a examinar, ella se puso de pie y siguió a la sala de conferencias donde todo empezó. Daniel estaba adentro metódicamente limpiando la larga mesa. Las paredes de cristal lo hacían visible desde cada ángulo, pero él trabajaba como si nadie estuviera mirando. Eficiente, minucioso, sin atajos incluso,
aunque nadie revisaría su trabajo. Clarissa entró. Daniel vio su reflejo en la ventana y se giró. Señorita Anderson, yo puedo regresar si usted necesita la sala. No, continúe. Ella no se fue, sin embargo. Ella estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observándolo trabajar. Después de un momento, ella habló. El proyector ha sido arreglado permanentemente. Nuevo sistema instalado este fin de semana. Eso es bueno. Daniel se movió a la siguiente sección de la mesa. Yo estoy contento de que funcionó. Robert aún trabaja aquí. Yo no lo despedí. Yo no esperaba que usted lo hiciera. Entonces, ¿por qué usted habló? Daniel dejó de limpiar. Él se giró para enfrentarla completamente, su paño de limpieza colgando de una mano. Porque incluso si yo no podía cambiar el resultado, yo podía al menos asegurarme de que él supiera que alguien vio lo que realmente estaba sucediendo. A veces eso importa más de lo que la gente piensa. Clarissa sintió algo moverse en su pecho. Usted apenas lo conoce, yo apenas conozco a nadie aquí. Pero yo sé lo que se siente ser culpado por algo más allá de su control. Yo sé lo que le hace a una persona cuando nadie los defiende. Así que yo me puse de pie. Incluso aunque podría costarle todo, Daniel sonrió ligeramente. No llegó a sus ojos, pero era genuina. Yo no tengo mucho que perder. Solo este trabajo, y si yo lo pierdo por hacer lo correcto, entonces quizás no era el trabajo correcto de todos modos. Usted tiene un hijo. Las palabras salieron planas. Clarissa no sabía por qué ella las dijo. Ella no había querido revelar que ella había estado prestando atención. Pero Daniel no pareció sorprendido. Yo sí una hija 8 años de edad. Entonces usted tiene todo que perder. Ingreso único, no red de seguridad, esta economía. Usted debería estar aterrorizado de cruzarme. Quizás yo debería estarlo. Pero el miedo no nos protege realmente de que cosas malas sucedan. Solo nos hace más pequeños mientras esperamos por ellas. Él regresó a limpiar. Clarissa lo observó trabajar en silencio. Después de un minuto, ella se encontró hablando de nuevo. Cuando yo tenía su edad, yo confié en alguien, un socio de negocios. Nosotros estábamos construyendo algo juntos, algo que importaba. Él robó todo, vendió nuestros diseños a un competidor y me dejó con nada más que deuda y una lección muy cara. Daniel dejó de trabajar, pero no se dio la vuelta. Él le estaba dando espacio para hablar sin la presión del contacto visual. De alguna manera, eso lo hizo más fácil. Yo reconstruí de eso, Clarissa, continuó. Construyó algo más grande, mejor, pero yo lo hice asegurándome de que nadie pudiera nunca acercarse lo suficiente para lastimarme de nuevo. Miedo mantiene a la gente honesta. Miedo mantiene las cosas predecibles. Miedo funciona, ¿verdad? Daniel preguntó tranquilamente. Él aún no se había dado la vuelta. ¿O solo te hace sentir solo? La pregunta aterrizó como un puñetazo. Clarissa sintió su aliento detenerse. Nadie le había preguntado eso. Nadie había importado lo suficiente para mirar más allá del imperio y ver el aislamiento. Yo no estoy sola. Yo estoy enfocada. Ahora Daniel sí se giró. Su expresión no contenía juicio, solo ese mismo reconocimiento constante que le inquietaba tanto. Si usted lo dice, señora. Él terminó la última sección de la mesa y se movió para vaciar la basura. Clarissa estaba de pie allí observándolo, consciente de que ella debería irse, pero incapaz de hacerse mover. Finalmente, ella habló de nuevo, más suave esta vez. ¿Por qué usted no tiene miedo de mí? Daniel consideró la pregunta. Él ató la bolsa de basura y la puso a un lado antes de responder. Porque yo ya he perdido la cosa que yo más tenía miedo de perder. Mi esposa murió hace 3 años, cáncer.
Yo la vi desvanecerse por 18 meses y no pude detenerlo, no pude controlarlo, no pude arreglarlo. Después de eso, todo lo demás se siente manejable, incluso multimillonarios enojados. Clarissa sintió algo romperse en su pecho. Lo siento. Gracias. Pero mi punto es, yo aprendí algo de perderla. Yo aprendí que intentar controlar todo solo te cansa. Algunas cosas se rompen, algunas personas se van, algunos sistemas fallan. Eso es solo la vida. Enojarse por eso no lo cambia. Solo hace que el tiempo que tienes se sienta peor. Él recogió sus suministros y se movió hacia la puerta. Él se detuvo junto a ella. Usted no es una mala persona, señorita Anderson, pero yo creo que quizás usted es una asustada, y la gente asustada no suele tomar las mejores decisiones. Él se fue antes de que ella pudiera responder. Clarissa estaba de pie sola en la sala de conferencias, mirando fijamente su reflejo en las paredes de cristal. Ella parecía pequeña, de repente, más pequeña de lo que ella nunca se había sentido en este edificio que ella poseía. La semana que siguió fue diferente. Clarissa no cambió conscientemente nada, pero algo cambió de todos modos. Ella se encontró observando a Daniel más a menudo, observando cómo él interactuaba con otro personal, cómo él ayudó a un nuevo guardia de seguridad a averiguar el sistema de insignias, cómo él se quedó tarde para echar sal en los escalones delanteros cuando el pronóstico del tiempo pedía hielo durante la noche, incluso aunque eso caía bien fuera de su descripción de trabajo. Ella empezó a ver cosas que ella se había entrenado a sí misma para no notar. La analista junior, quien siempre trabajaba durante el almuerzo porque ella tenía miedo de quedarse atrás. El gerente de TI, quien se disculpó antes de hablar incluso cuando él no había hecho nada malo. La manera en que las conversaciones se detenían cuando ella entraba en salas como si alguien hubiera presionado un botón de silencio en todo el edificio. Ellos no eran malas personas. Ellos eran solo gente asustada. Asustados de ella. Clarissa trató de decirse a sí misma que esto era necesario. Así era como funcionaban las cosas. Pero las palabras de Daniel seguían resonando. Miedo no nos protege realmente. Solo nos hace más pequeños. El jueves por la noche, ella se quedó tarde de nuevo. El edificio se vació alrededor de ella hasta que solo el personal de noche permaneció. Alrededor de las 9, ella escuchó voces elevadas desde el pasillo. Clarissa se puso de pie y se movió hacia el sonido. En la sala de descanso, ella encontró a Daniel frente a una joven en un uniforme de asistente administrativa. La mujer estaba llorando. Entre sollozos, ella estaba tratando de explicar algo sobre un error que ella había cometido. Un archivo enviado al departamento equivocado. Un informe que salió con números desactualizados. «Yo soy tan estúpida», la mujer dijo. «Señorita Anderson va a despedirme. Yo sé que lo hará. Y yo recién empecé hace 2 meses». Daniel le entregó una toalla de papel del dispensador. «Usted no es estúpida. Usted cometió un error. Todos cometen errores. No todos trabajan para Clarissa Anderson. Ella no perdona errores. ¿Ha sido usted realmente despedida?» «Todavía no. Pero cuando ella se entere, entonces quizás no gaste su energía preocupándose por algo que no ha sucedido. Arregle lo que usted pueda arreglar. Entonces vaya a casa y esté con su familia. Mañana es un día completamente diferente». La joven se secó los ojos. «Usted no entiende. Usted no trabaja directamente para ella». «Verdad. Pero yo la he visto despedir gente. Yo también la he visto no despedir gente cuando todos esperaban que lo hiciera. Ella es más dura que la mayoría, pero ella es aún humana. Dele una oportunidad de sorprenderla». Clarissa retrocedió antes de que cualquiera de ellos pudiera verla. Ella regresó a su oficina, cerró la puerta y se sentó en su silla
mirando fijamente a la nada. Dele una oportunidad de sorprenderla. ¿Cuándo se había convertido ella en la persona por la que la gente lloraba en las salas de descanso? ¿Cuándo se había convertido su nombre en sinónimo de miedo en lugar de respeto? Ella había construido esta reputación intencionalmente. La usó como armadura, pero la armadura era pesada y ella estaba cansada. La mañana siguiente, la joven asistente administrativa vino a su oficina. Sus manos temblaban mientras ella explicaba el error, el informe equivocado, los números desactualizados. Ella se disculpó 4 veces en 90 segundos. Clarissa escuchó. Entonces ella habló en una voz que ella apenas reconocía como suya propia. ¿Está la versión correcta lista? Sí, señora. Yo ya lo preparé y doble revisé todo. Entonces envíelo con una breve explicación. Errores suceden. Lo que importa es cómo los arreglamos. La joven la miró fijamente como si ella hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. ¿Eso es todo? ¿Usted no va a despedir usted? No. Pero yo espero que usted implemente un sistema de verificación para que esto no suceda de nuevo. Consulte con Robert sobre configurar revisiones automatizadas. Sí, señora. Gracias, señora. La mujer prácticamente corrió de la oficina. Clarissa se recostó en su silla, sintiéndose extraña, más ligera de alguna manera, como si ella hubiera estado cargando algo sin darse cuenta y finalmente lo hubiera dejado. Esa noche, la crisis llegó. A las 6:47 de la tarde, el edificio perdió energía. Apagón completo. 42 pisos se oscurecieron simultáneamente. Iluminación de emergencia se activó, proyectando todo en dura realidad fluorescente blanca, pero los sistemas principales permanecieron muertos. Ascensores se detuvieron. Control de clima se apagó. Servidores de computadora entraron en protocolo de emergencia. Clarissa aún estaba en su oficina cuando sucedió. Ella agarró su teléfono y se dirigió a las escaleras, encontrándolas llenas de empleados confundidos, quienes habían estado trabajando hasta tarde. Todos estaban sacando teléfonos, tratando de averiguar qué había pasado. Algunas personas estaban entrando en pánico. Una mujer estaba llorando por estar atrapada. El hueco de la escalera se convirtió en caos, gente empujando, voces subiendo. Alguien gritó sobre fuego y la mitad de la multitud avanzó, casi pisoteando a los de enfrente. Entonces una voz tranquila cortó a través del ruido. Todos dejen de moverse. Daniel estaba de pie en el rellano entre pisos. Él tenía una linterna en una mano y levantó la otra para llamar la atención. Algo en su tono hizo que la gente escuchara. No hay fuego. Esto es solo un corte de energía. Nosotros vamos a movernos lentamente y cuidadosamente. No empujar, no correr, un piso a la vez. ¿Quién diablos es usted? Alguien exigió. Yo soy el conserje y yo he estado caminando estas escaleras cada día, así que yo conozco cada una de ellas. Yo voy a guiarlos abajo, pero ustedes necesitan mantenerse calmados y permanecer juntos. La gente realmente escuchó. Daniel bajó las escaleras a un ritmo medido, su linterna iluminando los escalones adelante. La multitud siguió. Clarissa se encontró en el medio del grupo, observando a este hombre a quien ella casi había despedido organizar una evacuación que su equipo de gerencia entero había fallado en manejar. Cuando ellos llegaron al vestíbulo, equipos de emergencia ya estaban llegando. La compañía eléctrica estimó al menos 3 horas antes de la restauración. La mayoría de los empleados estaban siendo enviados a casa, pero en la sala de servidores, técnicos estaban luchando para prevenir la pérdida de datos. Los generadores de respaldo no estaban arrancando correctamente. Años de información estaban en riesgo. Clarissa trató de tomar el control, lanzando órdenes y exigiendo actualizaciones. Pero en la oscuridad,
Con los sistemas caídos, su autoridad usual no significaba nada. Ella no podía controlar lo que ella no podía ver o acceder. Daniel apareció a su lado. La energía de respaldo está en el tercer piso, ¿verdad? Yo vi la sala cuando yo estaba limpiando allí arriba. Sí, pero yo sé dónde está la anulación manual. Solía trabajar en mantenimiento de edificios antes de este trabajo. Si los generadores no están arrancando automáticamente, alguien necesita hacerlo manualmente. Él desapareció antes de que ella pudiera responder. Clarissa estaba de pie en el vestíbulo oscurecido, rodeada por caos que ella no podía contener, y sintió el último de su control cuidadosamente construido deslizarse completamente. 20 minutos después, los generadores de respaldo arrancaron, las luces parpadearon, los sistemas se reiniciaron, los técnicos de la sala de servidores soltaron un aplauso colectivo. Crisis evitada. Daniel reapareció, su uniforme manchado de grasa. Eso debería aguantar hasta que la energía principal regrese. Clarissa lo miró fijamente. Usted acaba de salvar alrededor de 15 millones de dólares en datos. Yo solo volteé un interruptor que necesitaba voltearse. Nadie más sabía cómo hacer eso. Daniel se encogió de hombros. La mayoría de la gente no gasta su tiempo explorando salas mecánicas. Me gusta saber cómo funcionan las cosas. Alrededor de ellos, los empleados estaban recogiendo sus cosas, preparándose para ir a casa ahora que el peligro inmediato había pasado. Ellos estaban riendo nerviosamente, ya convirtiendo el apagón en una historia que contarían. Ninguno de ellos reconoció que el conserje había resuelto lo que el equipo de gerencia entero no pudo. Pero Clarissa notó. Ella notó todo. Esa noche, sola en su apartamento 40 pisos sobre la ciudad, ella estaba de pie en su ventana y pensó sobre el control. Ella había pasado 12 años construyendo un imperio sobre la creencia de que el poder era la única cosa que te protegía del caos, que si te quedabas arriba, te quedabas seguro. Pero esta noche, el poder había fallado. Dinero no había importado. Miedo no había arreglado nada. Un conserje con una linterna y voz tranquila había logrado lo que su equipo ejecutivo entero no pudo. Quizás ella había estado construyendo la cosa equivocada todo el tiempo. El fin de semana pasó como clima. Clarissa no podía controlar. Sábado ella pasó en su apartamento mirando informes financieros sin leerlos. Domingo ella fue a la oficina por hábito, pero se fue después de una hora porque el edificio vacío se sentía mal de alguna manera. Vacío de una manera que nunca antes había tenido. Mañana de lunes llegó fría y aguda. Clarissa se vistió con su usual traje gris, arregló su cabello en su usual estilo severo y llegó a su hora usual. Todo lo mismo como había sido por 12 años, excepto que ella era diferente ahora, y ella no podía pretender lo contrario. La reunión del personal ejecutivo comenzó a las 9 Nippon. 14 jefes de departamento entraron con su usual y cuidadoso silencio. Ellos tomaron sus asientos. Ellos arreglaron sus materiales. Ellos esperaron a Clarissa para hablar primero, porque así era como siempre funcionaba. Clarissa se puso de pie en la cabecera de la mesa y miró sus caras. Realmente miró. Ella vio la tensión en sus hombros, la manera en que ellos evitaban el contacto visual directo, las cuidadosas expresiones en blanco que no revelaban nada porque revelar algo podría ser peligroso. Estas eran personas brillantes, graduados de Harvard, expertos de la industria, personas que ella había contratado específicamente por sus talentos, y ella los había convertido en niños asustados, quienes se escondían de su propia jefa. Antes de que comencemos, Clarissa dijo, y su voz salió diferente de lo usual, más suave de alguna manera. Yo necesito decir algo. La sala se tensó aún más. Esto no era parte de la rutina.
Cambios en la rutina significaban peligro. Yo he estado pensando sobre cómo esta compañía opera, sobre cómo yo opero. Y yo me doy cuenta de que yo he creado un ambiente donde la gente está más preocupada por evitar mi enojo que por hacer su mejor trabajo. Esa es mi culpa, no la suya. 14 ejecutivos intercambiaron miradas. Nadie habló. Ellos estaban claramente esperando que el otro zapato cayera para que esto fuera algún tipo de trampa. Yo no estoy diciendo que los estándares bajarán. Clarissa continuó. Yo aún espero excelencia, pero yo estoy diciendo que cuando los errores suceden, y ellos sucederán porque somos humanos, la respuesta debería ser arreglarlos y aprender de ellos, no asignar culpa e infundir miedo. Ella tomó un aliento. Esto era más difícil de lo que él esperaba. Vulnerabilidad se sentía como caminar sobre hielo que podría romperse en cualquier momento. Empezando hoy, yo quiero escuchar sus opiniones reales, no lo que ustedes piensan que yo quiero escuchar. Si ustedes no están de acuerdo con una decisión, díganlo. Si ustedes ven un problema que yo estoy perdiendo, díganme. Yo no puedo dirigir esta compañía efectivamente si todos están demasiado asustados para decirme la verdad. Robert levantó su mano tentativamente como un estudiante inseguro si hablar le traería detención. Sí, Robert, Clarissa dijo. Robert bajó su mano lentamente. ¿Significa esto que yo puedo decirle que el nuevo despliegue de software que usted aprobó el mes pasado está en realidad causando más problemas de los que resuelve? Sí, eso es exactamente lo que significa. ¿Por qué usted no dijo algo antes? Robert miró a los otros, porque usted parecía segura sobre eso, y nadie quiere ser la persona quien le dice que usted está equivocada. Clarissa sintió esa familiar opresión en su pecho, la urgencia de defenderse, de explicar que ella no estaba equivocada. La implementación estaba simplemente defectuosa. Pero ella se detuvo a sí misma y realmente escuchó lo que él dijo. Gracias por decírmelo ahora, ella dijo en su lugar. Junte un informe sobre los problemas y recomendaciones para arreglos. Nosotros lo revisaremos esta semana. Robert asintió, luciendo aturdido. Alrededor de la mesa, otros comenzaron a relajarse incrementalmente. Como plantas girando hacia la luz del sol inesperada, la reunión continuó. La gente habló más libremente de lo que había hecho en años. Ideas fueron desafiadas, alternativas fueron propuestas. Era desordenado e incómodo, y nada como la eficiencia controlada en la que Clarissa había construido su reputación. Era también mejor, más honesto, más humano. Después de que la reunión terminó, Clarissa regresó a su oficina y cerró la puerta. Ella se sentó en su escritorio y puso su cabeza en sus manos. Cambio era agotador. Ser vulnerable era aterrador, pero Daniel tenía razón. Miedo la había hecho más pequeña y ella estaba cansada de ser pequeña. Esa noche, ella se quedó tarde de nuevo. Viejos hábitos. Pero esta vez, ella salió de su oficina y caminó a través del edificio, realmente viéndolo por primera vez en años. Las salas de descanso donde el personal se reunía. Los cubículos donde la gente pasaba 40 horas a la semana. Los pequeños toques personales que ellos añadieron a espacios corporativos estériles. Fotos, plantas, un dibujo de niño pegado a un monitor. Ella encontró a Daniel en el piso 38, metódicamente limpiando una sala de conferencias. A través de las paredes de cristal, ella lo observó trabajar por un momento antes de golpear. Él levantó la vista y le hizo un gesto para que ella entrara. Señorita Anderson, ¿necesita algo? Yo necesito hablar con usted. No como su empleador, solo como otra persona. Daniel dejó sus suministros de limpieza y se movió a una de las sillas. Él no se sentó,
pero él dejó de trabajar, dándole su completa atención. Clarissa permaneció de pie cerca de la puerta. Las paredes de cristal los hacían visibles a cualquiera que pasara, pero el edificio estaba mayormente vacío. Yo he estado pensando sobre lo que usted dijo, Clarissa comenzó, sobre tener miedo, sobre construir muros. Usted tenía razón sobre todo eso. Daniel no dijo nada, solo escuchó con esa misma cualidad paciente que hacía más fácil seguir hablando. Cuando mi socio de negocios me traicionó, yo decidí que el problema era la confianza. Si yo nunca confiaba en nadie, yo nunca podría ser lastimada de nuevo. Así que yo construí todo alrededor de esa idea. Control, distancia, miedo. Funcionó de una manera. Yo construí un imperio, pero yo también construí una prisión, y yo he estado viviendo en ella sola por 12 años. Ella se movió a la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo. Después del apagón, yo me di cuenta de algo. Todo mi poder, todo mi control, no me protegió realmente del caos. Usted sí. Usted y su voz tranquila y su conocimiento de cómo funcionan las cosas. Usted salvó todo lo que yo construí. Y usted lo hizo porque eso es simplemente quien usted es. No porque yo le pagué o lo amenacé o lo controlé. Clarissa se giró de nuevo para enfrentarlo. Yo no sé cómo ser diferente, pero yo sé que yo necesito intentar porque lo que yo he estado haciendo no está funcionando. Nunca realmente funcionó. Yo solo me convencí a mí misma de que sí. Daniel consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿De qué tiene usted realmente miedo? No las cosas de la superficie, la cosa real debajo. La pregunta la golpeó como un golpe físico. Clarissa sintió su garganta tensarse. Nadie le había preguntado eso. Ella nunca se había preguntado a sí misma. Que yo no soy suficiente, ella dijo finalmente. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Que si yo no soy perfecta, no en control, no 10 pasos por delante de todos los demás, entonces yo soy inútil. Mi socio se fue porque yo no era suficiente. Yo me reconstruí a mí misma para asegurarme de que eso nunca sucediera de nuevo. Pero ahora yo tengo este imperio y yo aún estoy aterrorizada de que de alguna manera algún día alguien verá a través de todo y se dará cuenta de que yo solo estoy fingiendo ser fuerte. Lágrimas la sorprendieron. Clarissa nunca lloró. No había llorado en años. Pero ahora ellas vinieron de todos modos, calientes e inoportunas y de alguna manera necesarias. Daniel no se movió para consolarla. No ofreció vacías tranquilidades. Él solo la dejó tener el momento sin hacerlo incómodo o intentar arreglarlo. Cuando ella finalmente se secó los ojos, él habló tranquilamente. ¿Sabe usted lo que yo aprendí cuando mi esposa murió? Que fuerza no es sobre nunca romperse, es sobre romperse y luego levantarse de todos modos. Usted se ha estado manteniendo unida tan fuertemente por tanto tiempo que usted olvidó que le está permitido romperse a veces. Eso no la hace débil, la hace real. Yo no sé cómo ser real más. Sí, usted sí, Hashem está siendo real ahora mismo. Esta conversación, esa reunión esta mañana donde usted realmente admitió que usted podría estar equivocada, eso es real. Solo se necesita práctica. Clarissa se movió a una de las sillas y se sentó. Ella se sintió agotada, vacía, pero también más ligera de alguna manera, como si ella hubiera estado cargando algo demasiado pesado y finalmente lo hubiera dejado. Su esposa, ella dijo. ¿Cómo usted siguió adelante después de perderla? Daniel estuvo callado por un largo momento. Cuando él habló, su voz llevaba peso.
Yo casi no lo hice. Por unos 6 meses, yo fui a través de los movimientos. Cuidé de mi hija porque yo tenía que hacerlo. Pero yo no estaba realmente allí, solo sobreviviendo. Entonces un día mi hija me preguntó si yo estaba triste porque ella no me hacía feliz más. Él miró a Clarissa directamente. ¿Eso rompió algo en mí o arregló algo? Yo me di cuenta de que yo tenía una elección. Yo podía permanecer atrapado en la pérdida, o yo podía honrar lo que mi esposa me dio al realmente vivir. Ella amaba la vida, amaba a la gente, amaba la conexión. La mejor manera que yo podía recordarla era hacer lo mismo. Así que usted se convirtió en un conserje quien se enfrenta a multimillonarios. Daniel sonrió ligeramente. No llegó a sus ojos, pero era genuina. Yo no tengo mucho que perder, solo este trabajo, y si yo lo pierdo por hacer lo correcto, entonces quizás no era el trabajo correcto de todos modos. A veces eso significa hablar. A veces significa solo ser amable con gente que está teniendo un mal día. El trabajo no importa. La manera en que usted trata a la gente sí. Ellos se sentaron en silencio por un tiempo. No incómodo. Solo dos personas quienes habían ambos perdido algo y estaban tratando de averiguar qué venía después. Finalmente, Clarissa se puso de pie. Gracias por todo. Por hablar ese primer día, por no tener miedo, por mostrarme en lo que yo me estaba convirtiendo. Usted se mostró a sí misma, Daniel dijo. Yo solo hice las preguntas correctas. Clarissa lo dejó a su trabajo. En el ascensor bajando al garaje de estacionamiento, ella atrapó su reflejo en las puertas de acero pulido. Ella parecía diferente, cansada, pero en una buena manera, como si ella hubiera estado corriendo de algo y finalmente se hubiera detenido. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Viejos patrones murieron difícilmente. Clarissa aún tenía que luchar contra la urgencia de controlar todo. Aún sentía el miedo aumentando cuando las cosas no iban según el plan. Pero ella estaba aprendiendo. Ella implementó horas de oficina abiertas, donde cualquier empleado podía venir a hablar con ella. Las primeras pocas semanas nadie vino. Ellos no confiaban en ello todavía. Pero lentamente, cuidadosamente, la gente empezó a aparecer, trayendo ideas, planteando preocupaciones, tratándola como una persona en lugar de una amenaza. Ella aprendió los nombres de la gente, no solo los ejecutivos, sino el personal administrativo, los trabajadores de la sala de correo, la gente que hacía funcionar el edificio, pero usualmente permanecían invisibles. Ella cometió errores, muchos de ellos. Una vez ella le espetó a alguien durante una fecha límite estresante, entonces tuvo que pasar 20 minutos disculpándose y explicando que los viejos hábitos eran difíciles de romper. La persona aceptó su disculpa. Eso la sorprendió más que nada. Daniel continuó trabajando como el conserje nocturno. Ella le ofreció otras posiciones, mejor pago, horas regulares. Él las rechazó todas. Me gusta lo que hago, él explicó, y mi hija me necesita en casa durante el día. Esto funciona para nosotros, pero gracias por ofrecer. Una noche, unos 2 meses después del apagón, Clarissa encontró a Daniel en la sala de descanso de nuevo. Esta vez, ella se sentó frente a él sin pedir permiso. ¿Puedo preguntarle algo?, ella dijo. Daniel cerró su libro. Claro. ¿Por qué usted no tiene miedo de mí? ¿De verdad? La respuesta real. Él pensó en ello. Porque yo ya sé lo peor que puede pasar. Usted puede despedirme. Yo encontraré otro trabajo. Usted puede estar enojada. Yo lo sobreviviré. Nada que usted pueda hacerme es peor de lo que la vida ya hizo. Eso no lo hace impotente. Solo significa que su poder no me asusta. Clarissa absorbió eso.
Entonces ella hizo la pregunta que ella había estado llevando por semanas. ¿Es usted feliz haciendo este trabajo, viviendo esta vida? La mayoría de los días, sí. Yo tengo a mi hija. Yo tengo trabajo que nos mantiene estables. Yo tengo pequeños momentos de conexión con la gente. Eso es suficiente. No todo el mundo necesita un imperio para sentirse exitoso. Yo construí un imperio y me sentí vacía. Entonces quizás construya algo más pequeño pero más real. Esa noche Clarissa condujo a casa a través de calles de la ciudad que se sentían menos solitarias que antes. Ella pensó sobre imperios y conexiones, sobre poder y presencia, sobre la diferencia entre ser temida y ser respetada. La mañana siguiente, ella llegó al trabajo a las 6:45 como de costumbre. Daniel estaba terminando su turno, empujando su carrito hacia el ascensor de servicio. Ella lo alcanzó cerca de las puertas. Señor Hayes, él se giró. Señorita Anderson, yo solo quería decir gracias por todo. Usted ya lo hizo. Yo sé, pero yo necesitaba decirlo de nuevo. Daniel sonrió. Los ojos cansados se suavizaron. Usted está haciendo un buen trabajo. Siga adelante. Las puertas del ascensor se abrieron. Él empujó su carrito adentro y se giró de nuevo para enfrentarla mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Una cosa más, Clarissa dijo rápidamente. ¿Usted aún no tiene miedo de mí? Las puertas estaban casi cerradas cuando su respuesta llegó a través de la brecha que se estrechaba. Yo nunca tuve miedo de usted, solo preocupado por usted. Hay una diferencia. El ascensor desapareció. Clarissa estaba de pie sola en el pasillo, sintiendo algo que ella no había sentido en años. No felicidad exactamente, no paz, sino posibilidad. La sensación de que quizás, solo quizás, ella podría hacer algo diferente de lo que el miedo la había hecho. Ella regresó a su oficina. El sol estaba saliendo sobre la ciudad, pintando todo en tonos de oro y rosa. Clarissa Anderson estaba de pie en su ventana 40 pisos sobre el mundo que ella había construido. Y por primera vez en 12 años, ella no se sintió sola. Ella se sintió humana, y que ella estaba aprendiendo era más que